Dios les bendiga, amigos y amigas allá que nos escuchan. Seguimos con este estudio, búsqueda de la verdad, plan de salvación. Seguimos, hoy vamos a hablar el estudio de la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Ah, el estudio pasado, ¿verdad? Les recordamos a los que no han visto estos videos, es una serie de estudios, ¿verdad? Estábamos hablando del plan de salvación y es un pequeño resumen de la Biblia, Génesis a Apocalipsis. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora lo que es la dispensación de la conciencia. Nos vamos a regresar un poco del estudio anterior. Habíamos hablado de la primera dispensación. La primera dispensación que está en la Biblia es la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Donde Adán y Eva estaban en inocencia. Hay que recordar dispensación. ¿Qué es dispensación? Dispensación es un determinado tiempo que Dios trata con el hombre, ¿verdad? Es un tiempo en el que Dios trata con el hombre. Entonces, la semana pasada estábamos viendo cómo Adán y Eva estaban en inocencia. Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocían ellos el bien, pero no conocían el mal. Cuando decidieron desobedecer a Dios, entonces conocieron el mal. A partir de allí pasó algo en su cuerpo, en su espíritu y en su alma, ¿verdad? Entonces vinieron a traer una naturaleza caída. Venimos a ver que Dios, después de que ellos pecaron, Dios trajo una maldición a la serpiente, quien fue tentó a Eva, y Eva a su vez a Adán. Entonces Dios maldijo a Eva, Dios maldijo la tierra en la que estaban, Dios maldijo a la mujer y Dios maldijo al hombre. Y ahí termina la inocencia, ¿verdad? Y termina en juicio, esa primera dispensación. Y después de ahí Dios, aunque les da una maldición, también les da una promesa. Es de lo que vamos a hablar un poquito ahora. Les ofrece una promesa y vamos a hablar de una maravillosa promesa en Génesis 3:15, donde Dios le dice en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Está hablando aquí de dos simientes. Una simiente era la simiente de la mujer, de Eva, ¿verdad? Eva, la Biblia le llama la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Entonces, todo ser humano proviene de Eva, de los hijos de Eva, los nietos, todo, excepto Adán, claro. Entonces, aquí, simiente es la genealogía o la generación, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de dos simientes, de tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer, que es la descendencia que iba a venir Jesús, el Salvador, y la simiente de Satanás, ¿verdad? De eso vamos a hablar ahora. Entonces, a partir de aquí se divide, hay una división entre, por decirlo así, los buenos y los malos, ¿verdad? Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a Satanás, la serpiente. Que Satanás parece que se transformó en una serpiente, ¿verdad? Entonces cuando Dios lo maldijo, eso le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, ¿verdad? Entonces, la cabeza es menos esencial que el talón. Si a mí me cortan un talón, yo puedo sobrevivir. Aun si me cortan los dos talones, yo puedo sobrevivir. Si me cortan la cabeza, no. Entonces, más vale una herida en el talón que en la cabeza, ¿verdad? Entonces, la simiente de la mujer, vamos a verlo en Isaías 7:14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dice en Isaías 7:14, ¿verdad? Y se está refiriendo
en Isaías está profetizando que iba a dar a luz una virgen, la Virgen María, María la madre de Jesús, ¿verdad? Iba a dar a luz un hijo, y de ese hijo iba a venir una simiente, una genealogía, una generación, una genealogía donde iba a venir el Salvador, ¿verdad? Entonces hay una promesa que de allí iba a venir el Salvador, el que nos iba a salvar de la naturaleza caída que nos heredó Adán y Eva. Él nos iba a salvar de esa naturaleza, ¿verdad? También después de aquí, después de esas que nos hablan de esas dos simientes, como les había dicho, por decirlo así, entre los buenos y los malos, entonces comienza una guerra espiritual. Satanás, ¿verdad? Satanás empieza a trabajar en contra de Dios y de lo de Dios, ¿verdad? Hay una guerra espiritual y en Efesios 6, de 10 al 13 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Una pluma, Sarita, si tiene por ahí. Entonces, de aquí para adelante hay una guerra espiritual. Y Satanás va a trabajar y viene con todos. Viene con todo. Desde aquellos tiempos, desde Adán y Eva, va con todo en contra de Dios y de la simiente, de la generación de Dios. Siempre va a haber una generación que busca a Dios y otra generación que no busca a Dios, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí está, ¿verdad? Entonces, Satanás va a agarrar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Yo no sé tú dónde estás, amigo o amiga. Yo no sé en qué terreno estás, ¿verdad? Pero tú estás en el terreno de los que están a favor de Dios o de los que están en contra de Dios. No hay pierde. Entonces, Satanás va a trabajar con todo, con sus huestes, ¿verdad? Satanás él controla el aire, controla las ondas, él puede controlar el internet, puede controlar la televisión, ¿verdad? Está limitado su poder que tiene, ¿verdad? Pero va a trabajar con todo. Entonces viene esa lucha espiritual, ¿verdad? Porque Satanás no puede hacerle nada a Dios, no puede hacerle nada, pero sí puede dañar su creación, y eso a Dios le duele mucho. Pero Dios le permite porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, también va a haber un vencedor, ¿verdad? Entonces nos dice la Biblia, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y ese es Jesucristo. Cuando está hablando la desobediencia de uno se refiere a Adán, desobedeció. Adán era el que estaba respondiendo, comenzó Eva a pecar, ¿verdad? Pero Adán era el responsable, entonces él es el encargado. Entonces, así como por la desobediencia de uno, Adán, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros venimos a tener la naturaleza caída, así como Adán. Nuestro cuerpo es de naturaleza caída, nos encanta el pecado, nos encanta, fácil, ¿verdad? Dice, así también por la obediencia de uno, y ese es Jesucristo. Jesús, dice la Biblia, que fue tentado, no pecó, aunque fue tentado en todo. Y no pecó, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por su obediencia de él, dice la Biblia, así también por la obediencia de uno, y ese es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces hoy en día nosotros venimos, si ya recibimos a Cristo, recibimos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la obediencia de Jesucristo, y la santidad de Jesucristo, y la perfección de Jesucristo, si ya la recibimos, para que esa justificación nos libre de la ira de Dios, ¿verdad? Nos libre del pecado y nos dé la vida eterna. Bueno, entonces, por causa de Jesucristo venimos a ser constituidos justos. Yo a Jesucristo le di mis pecados. Yo cometí muchos pecados. Alcohol, maldiciones. Yo me encantaba el pecado y andaba sobre el pecado. Y un día hice un cambio con Dios. Le dije, Señor, te doy mi pecado. Y Él dijo, ok, lo acepto. Yo te doy mi santidad. Te doy mi justicia. ¿Sí? Entonces, Él pagó por mi pecado. Yo le di mi pecado y Él lo pagó en la cruz, muriendo. Y muerte de cruz. La muerte que yo merecía por mi pecado, Él la recibió.
Y la vida que merecía él, porque fue justo, fue perfecto, me la dio a mí. Dice, pero te doy vida, te doy mi vida. En la cruz dijo, yo te doy mi vida. Tú me das tu pecado, yo te doy mi vida, ¿verdad? Jesucristo va a venir a ser el vencedor, ¿verdad? Jesucristo va a venir a ser el vencedor. Por eso lo decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 1:18 nos dice, está hablando Jesucristo, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Eso está diciendo Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, el diablo dijo, ya la hice, ya lo vencí. Así dijo el diablo. Pero ese día que murió, venció. ¿Por qué? Porque con su muerte paga muchos pecados de todo el mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el pecado de todo el que lo iba a recibir como Salvador, el que iba a recibir esa justicia para que viva con vida eterna. Entonces iba a morir uno, pero iban a vivir muchos. Muchos que estamos en vida, muchos que estábamos en nuestros delitos y pecados muertos espiritualmente, y por consiguiente íbamos a irnos al infierno, ¿verdad? Después de que muramos, la paga de pecado es muerte. Entonces es infierno, no hay otro lugar más que el infierno. Pero ya cuando recibimos la justicia de Jesucristo, ya tenemos vida. Entonces Jesucristo al morir en la cruz nos dio vida. Entonces el diablo no sabía eso. No sabía eso, que al morir él, a nosotros nos iba a dar vida. Por eso es que triunfó, ¿verdad? Sin contar que a los 3 días iba a resucitar, ¿verdad? Por eso dice aquí en Apocalipsis 1:8, dice, y el que vivo y estuve muerto, está hablando Jesucristo, mas he aquí que vivo. ¿Por cuánto vas a vivir, Jesús? Por los siglos de los siglos, amén. Eso le dijo a Juan. Y tengo no solo eso dijo, sino dijo, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al que Dios dice, si alguien aún ha recibido la sentencia de muerte, Jesucristo tiene las llaves. No tienes por qué estar asustado tú por una enfermedad, por el coronavirus, por los secuestradores. No te preocupes. Ellos no tienen las llaves de tu vida ni de tu muerte. Las tiene el Señor Jesucristo. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades y de la tumba, ¿verdad? También Efesios 1:20-23, 1 de Pedro 3:21-22, Romanos 16:20 nos habla cómo es que el vencedor va a ser Jesucristo y nosotros juntamente con él, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era la bendita promesa que está ahí para nosotros y para ti y para el que la quiera, ¿verdad? Ahora, a ver, me voy a apuntar aquí. Ok. Entonces vamos a pasar a cómo es que después de allí ya comienza la familia, ya comienza la dispensación. Adán y Eva no funcionó la primera dispensación en la inocencia, fallaron. Entonces Dios no hace su creación nada más para a la primer falla mandarlos al infierno o olvidarse de ellos, no, para nada. Dios tenía su plan B, tenía un plan B. Entonces en el plan B era que iba a continuar. Ya no iban a ser puros, santos, limpios en inocencia ellos, como 2 niños que no pecan, no hacen mal. ¿Por qué no hacen mal? Porque no lo conocían, por eso no hacían. Pero ya aquí ya lo conocían. Entonces al conocerlo, ¿qué viene a pasar? Pues ya está en ellos escoger entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces tienen a ellos, a Adán y a Eva, les nace 2 hijos, ¿verdad? Uno fue Caín y otro fue Abel, ¿verdad? Entonces, esto está, vamos a leerlo, a Caín y Abel, en Génesis 4:1. Conoció a Adán, dice la Biblia, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok, el primero fue Caín, fue el primogénito, el hijo mayor. Y después de aquí, vamos a ver en Génesis
capítulo 3, la Biblia nos habla del pecado en el hombre, individualmente. Comienza con Eva y luego con Adán. Y en el capítulo 4, la Biblia nos habla del pecado con la familia, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita. En el capítulo 5 y el 6 nos habla, si es más o menos no el 6, nos habla el pecado en los hombres, en el hombre, ¿verdad? Hay que recordar que Dios demanda y les deja consecuencias y hace responsables a individuos, de a uno por uno. Nosotros somos responsables individualmente por nuestro propio pecado. Pero no solo eso, ya después de que te casaste, tienes tu esposa, tienes tu esposo, y ya eres responsable, ¿verdad?, del matrimonio. Los dos vienen a ser uno solo, ¿verdad? Y después de ahí tienen hijos, y entonces son los responsables. Y es lo que lo que está hablando aquí el capítulo 4. Habla también del pecado en la familia, ¿verdad? Y ya en el 6, como les digo, Génesis 6, ya nos habla del pecado con los hombres. Entonces, la familia es responsable. Si alguno hace algo de una familia, sea el hijo, sea el padre, sea el que sea, Dios, si no se cuidan, los demás pueden acarrear consecuencias, los demás, ¿verdad? Tienen un círculo social y lo deben de cuidar. Todos son responsables. Cada quien tiene su función. Y igual en el 6, también Dios trata con la humanidad. Es más, incluso Dios trata con las naciones. Dios trata con la comunidad. Dios trata con una iglesia, ¿verdad? Puede tratar con una congregación. Dios puede tratar con un país. Dios puede tratar hasta con el mundo entero, ¿verdad? Ahorita hay muchos juicios. Ahorita con todo del coronavirus, es cierto, yo he escuchado muchos predicadores, ¿verdad? Hablan de muchas maldiciones, ¿verdad? ¿Por qué a unos el coronavirus les llegó más fuerte, otros menos? Bueno, sí puede ser que muchos sean maldiciones que Dios está tratando, porque Dios está tratando con el hombre en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es el pecado en la familia, con Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, vemos a Caín y Abel que ofrecen sacrificio. Vamos a leerlo, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, o sea, fue agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer,
Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Ok, bueno, en primer lugar, Caín y Abel llegan y ofrecen un sacrificio, ¿verdad? ¿Cómo es que vinieron y trajeron sacrificio? Bueno, Dios, en su misericordia y en su amor, les instruyó. Él instruyó a Caín y instruyó a Abel. Tuvieron las mismas enseñanzas, las mismas oportunidades de conocer a Dios. Ellos seguramente está comprobado, todos los estudiosos de la Biblia ven por un lado y por otro que a Caín y a Abel, a los dos se les dio la misma oportunidad de conocer a Dios. Hay gente que no ha ido a una congregación por años. Yo nunca fui a una congregación donde se escudriñaba la palabra conforme a la Biblia. Por muchos años, ¿verdad? Hasta mis 29 años fui y empecé a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos que no han estado en un lugar, se les ha invitado y no han querido. Es su responsabilidad de ellos ir, ¿verdad? Pero hay unos que nacieron en el Evangelio, desde chiquitos le están enseñando la Biblia, le están mostrando las verdades, las ven claras, se les explica de una manera, de otra, y están entendiendo, ¿verdad? Así estaban ellos. Si no, ¿por qué fueron los dos y ofrecieron sacrificio? Los dos ofrecieron sacrificio. Tal vez fue en domingo, tal vez fue en sábado, yo no sé. Pero parece que fue un día que estaban congregados a una cierta hora determinada, a cierto tiempo determinado, y ahí estaban. Entonces, los dos tenían conocimiento, por lo menos un conocimiento básico de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Que mucha gente se hace. ¿Por qué Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín? A ver, bueno, ¿por qué? Bueno, hay muchos elementos, ¿verdad? No es solamente que le haya caído gordo a Dios o que haya estado más feo. No, no, para nada, ¿verdad? En primer lugar, porque Caín no la ofreció con fe. Y la Biblia nos dice que lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23, ¿verdad? Abel, la Biblia nos testifica en Hebreos 11:4, la Biblia nos lo revela, ¿verdad? Eso ya fueron muchos años después. Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos y nos revela que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Los dos sabían los sacrificios, ¿verdad? Me preguntaba mi esposa, ¿y si hubiera venido con fe y de todo corazón y le hubiera ofrecido esa lechuga o o ese rábano o ese chile, lo que sea, pero con todo su corazón? Bueno, parece que no lo hubiera aceptado Dios, porque el cristiano que está convertido trae frutos,